A los seres humanos nos gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo, para superarnos en la vida, para tener temas de conversación o simplemente porque disfrutamos ser unos sabiondos pedantes. Uno de los temas de los que nos encanta aprender es acerca de cómo se comportan los demás y cómo funciona nuestra mente. Y para eso, nada como recurrir a la antigua sabiduría china. Me refiero a la sabiduría de TikTok. Pero hey, reptilianos, si la sabiduría de TikTok no es suficiente, podemos también recurrir a lo que hemos escuchado por ahí, a las historias de Instagram o a la psicología pop, que está documentada en miles de millones de memes. Porque vamos, que en la era de los gurús del ciberespacio, solo debemos mirar alrededor y cualquiera nos puede dar una pieza de información que podemos integrar a nuestro amplio conocimiento. El pequeño detalle es que esa maravillosa información que andas por ahí repitiendo para sonar interesante mientras te cortan el pelo es imprecisa, exagerada o llanamente una completa mentira. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Así que si no te quieres sentir como el buen Homero, aquí te van 5 tonterías psicológicas que andamos repitiendo y que no son ciertas. Y antes de empezar con nuestra lista de hoy, quiero invitarte a que escuches nuestro nuevo podcast, La Cruda Verdad, que hemos producido en exclusiva para Podimo. Por aquí te dejo el tráiler del episodio de la semana que viene, en el que contestaremos a la pregunta ¿por qué comemos ciertos animales y otros no? Y que hemos titulado ¿por qué la vaca Lola sí, pero la sí no? ¿Por qué nos parece normal comer pollos, vacas, cerdos y pescados, pero no perros o gatos? ¿Es porque el sabor de estos últimos es peor? ¿O es porque los perros y gatos son nuestras mascotas? Ok, entonces, ¿qué hay de las ratas o gusanos? Acompáñanos a entender cuáles son los motivos por los que comemos ciertos animales y otros no. Y si todo este lío no es en realidad un gran acto de hipocresía humana. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas escucharlo ya. El significado de los sueños. Durante el almuerzo con tus compañeros de trabajo, alguien cuenta su extraño sueño en el que miraba a un oso hormiguero comiendo macarrones. Pronto todos corren a buscar en internet el posible significado de tan extraña escena, asumiendo que cuando uno tiene un sueño con imágenes tan pintorescas como esa, deben significar algo profundo y misterioso sí o sí. Y en este caso del oso hormiguero, haría falta conocer muchos detalles sobre el oso hormiguero para poder entender qué simboliza. Porque según la página catpe.es, una web llena de maravillosas interpretaciones de sueños, es importante saber si el oso hormiguero es joven o no, grande o pequeño, de qué color es su pelo, porque de lo contrario es imposible entender el gran mensaje que nos trae. Y como la lista de significados de esta página es larga y no te quiero marear con jerigonza magufa, tú solo quédate con que la aparición de un oso hormiguero es algo negativo, que lo pone muy clarito. La creencia popular de que los sueños pueden predecir los acontecimientos futuros está en la cultura desde tiempos muy antiguos y ha sido popularizada por obras de ficción como La Odisea, en donde Penélope sueña que un águila mata a 20 gansos y que lo interpreta como el regreso de Ulises para matar a los pretendientes, cosa que luego realmente ocurre. Vaya manera que se inventó Penélope para justificar la venganza de un marido celoso. No es culpa de Ulises, fue esa águila maldita. Pero suficiente de este aburrido poema épico. Hagamos una mega elipsis temporal y pasemos a otra obra de ficción de más de unos 2 milenios después, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Con este libro, el médico austríaco pretendió darle un aire de validez científica al tema, al afirmar que el análisis de los sueños podría proporcionar una vía de acceso al inconsciente, pues la experiencia onírica tenía una narrativa rica en significado simbólico para entender las luchas internas de cada persona. Estamos seguros que si Freud hubiese interpretado el sueño de Penélope y los gansos hubieran sido ahorcados por las águilas, el significado hubiese sido sexual. A ver, gansos ahorcados, muy freudiano todo. Si bien no se sabe a ciencia cierta la función de los sueños, las investigaciones apuntan a que la experiencia onírica funciona como un mecanismo de consolidación de la memoria y manejo de las emociones, en donde soñamos cosas que dependen de lo que hayamos vivido durante el día y el estado emocional en el que estemos. Adicionalmente, las pesadillas parecen tener una base evolutiva y su función podría ser más similar a preparar al organismo para afrontar de una manera más eficiente las experiencias peligrosas
peligrosas o desagradables relacionadas con la supervivencia. Es decir, si vas a montarte en un avión y le tienes miedo a volar, no es raro que tengas una pesadilla con que el avión se estrelle o que te veas en una turbulencia violenta donde el techo de la aeronave es arrancado y hace volar a todo el mundo sin que tenga un carácter premonitorio. Con respecto a este ejemplo del sueño del avión, en un curioso estudio se encontró que era más probable que alguien manifestase que quería evitar tomar un avión si se imaginaba que soñaba que el vuelo que pensaba tomar sufría un accidente, a que si pensaba conscientemente en la posibilidad de que se produjese el accidente e incluso que si recibía un aviso del gobierno advirtiéndole de un alto riesgo de ataque terrorista en una compañía aérea. Y bueno, por más escépticos que seamos, la pregunta que te tengo es: ¿estarías dispuesto a no tomar un vuelo si sueñas que se estrella a riesgo de perder el dinero de los pasajes o las vacaciones que planeaste? Los estilos de aprendizaje. En una reunión familiar, una enojada madre comenta que a su hijo le va mal en la escuela porque el estilo de aprendizaje de su pequeño retoñito es kinestésico y que en la escuela se enfocan en el aprendizaje visual. Pues bueno, nosotros acabamos de leer un libro de psicología que dice que todo esto es mentira. A pesar de la idea ampliamente difundida de que hay que adaptar la enseñanza en las escuelas a la forma de aprendizaje preferida de cada quien, se ha demostrado que no provoca resultados lo suficientemente significativos para que esto sea tomado en serio. Es más, la creencia en el mito de los estilos de aprendizaje podría incluso ser perjudicial para algunos estudiantes al asignárseles un estilo de aprendizaje de acuerdo a su supuesta facilidad, privándolos de una forma más amplia de adquisición de conocimientos. Adaptar el método de enseñanza a los supuestos estilos de aprendizaje de cada alumno toma tiempo y dinero, y los centros educativos que deciden hacerlo les prometen el éxito académico, cuando la realidad es que no se lo pueden garantizar. Para colmo, el modelo VAC, que es aquel que se centra en los estilos visual, auditivo o kinestésico, ni siquiera plantea una forma confiable de determinar cuál es el estilo de aprendizaje de nuestro pequeño delincuente. Así que a pesar de lo romántica que resulta la idea de pensar que todo el problema de la educación se resolvería adaptando el sistema a los estilos de aprendizaje, lo que nos dice la evidencia es que las bases teóricas de los estilos de aprendizaje tienen más orificios que el Titanic después de acariciar el iceberg. Desahogar la ira rompiendo cosas. En los últimos años se han popularizado las habitaciones de la ira o rage rooms, por su nombre en inglés, en donde pagas una suma de dinero por una actividad que se considera terapéutica. Esta consiste en romper teclados, computadoras, electrodomésticos, platos, paredes y otro montón de pobres objetos inanimados que no te hicieron nada malo para realizar una especie de catarsis y liberar a la persona del estrés que podría manifestarse como agresividad. La creencia popular nos dice que destruir objetos en un entorno controlado puede aliviar la ira, pero los estudios científicos toman un bate y destruyen esa creencia, mostrando que los resultados pueden ser exactamente contrarios a los que se esperan, aumentando la ira a largo plazo. Cuando se canaliza la ira a través de una acción violenta, esto podría ajustar dicha respuesta a situaciones en la cotidianidad, donde la respuesta violenta será la que de manera automática el cerebro detecte como la apropiada para lidiar con el problema. Y como no podemos andar por la vida rompiendo cosas, podría provocar ansiedad y problemas adicionales relacionados. En la serie de películas de La Purga se establece que la violencia de todo un país podría reducirse al darle a los ciudadanos 24 horas para dar rienda suelta a todos sus instintos violentos, inclusive permitiendo el asesinato. Esta sería una versión ficticia y a gran escala de lo que podría ocurrir en los salones de ira, a pequeña escala. Y bueno, sin hacer mucho spoiler, gracias a estas películas es más fácil entender cómo esta idea generalizada de purgar nuestras emociones negativas con violencia, pues podría salir muy mal. Golpear paredes o romper platos es una terrible estrategia para canalizar la ira, y lo que nos dice la ciencia, siempre cagándose en la diversión, es que lo mejor que se puede hacer con la ira es controlarla y efectivamente reprimirla para poco a poco ir moldeando la respuesta normal al estrés y a lo que nos hace enojar. Uno de los estudios más citados en este campo es de Brad J. Bushman, un psicólogo que ha realizado varios experimentos sobre los efectos de la catarsis en la agresión.
Por ejemplo, en un estudio realizado por Bushman, se pidió a los participantes que pensaran en una persona que los había hecho enfurecer. Luego se les dio la opción de golpear un saco de boxeo pensando en esa persona o de sentarse tranquilamente. Los resultados mostraron que los participantes que golpearon el saco de boxeo se sintieron más enojados y se comportaron de manera más agresiva después, en comparación con aquellos que simplemente se sentaron tranquilamente. Así que mejor guarda ese bate de aluminio y cámbialo por unos inciensos de relajación. Nuestra caligrafía revela rasgos de nuestra personalidad. Estás en un restaurante con su amigo, quien de reojo miró la comanda del mesero y te dice: según detecto por la letra de ese señor, es una persona muy ordenada que tiene que tener todo en su sitio. Claro, porque al resto de la gente le fascina ser desordenada y no encontrar nunca nada. Muchas personas piensan que se pueden detectar rasgos de personalidad a partir de la letra de la gente, incluyendo profesionales en psicología que no se han preocupado por revisar los estudios que niegan todo esto. La pseudociencia recibe el nombre de grafología y su práctica ha atraído seguidores que han encontrado nichos en varios entornos, desde consultorías de recursos humanos hasta espacios educativos. El investigador Geoffrey Dean recopiló 16 artículos académicos que estudiaban la grafología en el trabajo y los resultados revelaron que había poca relación entre las predicciones de los grafólogos y el éxito laboral de las personas estudiadas. De manera que la relación entre la forma de la letra o de la firma de una persona y pretender comprender los rasgos de su personalidad con ese método es exactamente igual que predecirlo con entrañas de reses o con los pliegues anales de la rumpología. Además de esto, los grafólogos, como en cualquier otra pseudociencia, no se terminan de poner de acuerdo sobre cuáles características de tus heces son las que determinan el color de tus heces. Hoy reconocemos que las personas que escriben con movimientos curvos tienen, es decir, son más emocionales, en ellos predominan más las emociones, a diferencia de las personas que escriben con trazos más angulosos, en los cuales va a predominar más el razonamiento. Esto es mentira, y todas las personas filtramos las emociones por las zonas de procesamiento racional del cerebro, no por la letra, sino porque somos seres humanos. De manera que si miras que la letra de alguien es cálida, linda, detallada y hermosa, no necesariamente significa que tienes a tu pareja ideal al frente. Y si tú tienes una letra muy separada o puntiaguda en las vocales, no necesariamente significa que seas un asesino en serie. De nada. En fin, que esto de la grafología consiste en atribuirle rasgos de personalidad a los demás solo porque queremos. Algo que me pareció muy gracioso fue ver cómo hay firmas de grandes personajes que se pueden parecer. Por ejemplo, la de Galileo Galilei con la de Miley Cyrus. Si crees que soy yo siendo necia, obvia la carita feliz de la de Cyrus y fíjate en las E. Ajá. ¿Y en qué se parecen Galileo y Hannah Montana? No es el inicio de un chiste. Quiero que me expliques en qué se parecen. Ojo, que no hay que confundir la grafología con la grafología forense, que es totalmente otra cosa, pues se trata de una ciencia para determinar si la letra de una persona corresponde a esa persona. En este campo sí se han comprobado los resultados que se han utilizado, por ejemplo, para determinar firmas de artistas o en juicios para determinar si una firma es falsa o no, entre otras aplicaciones que se le ha dado. Las personas son cerebralmente diestras o zurdas. Gurús de TikTok, programadores neurolingüísticos e incluso profesionales en psicología que no han actualizado sus conocimientos insisten en que uno de nuestros dos hemisferios tiene una mayor influencia en nuestro comportamiento. Es para saber qué hemisferio predomina en tu cerebro. Mira este vídeo de aquí y dime si ves al caballo caminando hacia adelante o hacia atrás. Fíjate bien, si ves al caballo caminando hacia adelante significa que tu hemisferio izquierdo es el dominante. Piensas más analíticamente que creativamente y estás dotado para ser un líder. Pero si ves al caballo caminando hacia atrás significa que tu hemisferio predominante es el derecho. Significa que eres una persona muy intensa, sensible, intuitiva, creativa y pasional. Pero no te preocupes si no te salió el resultado que querías, que los gurús del cerebro partido se han inventado métodos para equilibrar esta situación en caso de que seas un contador que quiera empezar a pintar. No vaya a ser que no puedas por tu predominancia del rígido hemisferio derecho. Si tienes más facilidad para ejecutar las funciones que se vinculan con el hemisferio izquierdo, es recomendable que mejores tu imaginación. Puedes practicar actividades artísticas como canto, teatro,
danza o pintura. Si utilizas más el hemisferio derecho, debes enfocarte en los ejercicios cognitivos. Es recomendable resolver operaciones matemáticas y ejercicios de razonamiento lógico. Con un rotulador rojo y con tu mano izquierda, que controla el hemisferio derecho, vamos a imaginar que está saliendo fuego. Todo ese fuego que tienes dentro está saliendo por tu mano. Ahora con tu mano derecha vamos a imaginar que empieza a caer agua y empiezas a apagar todo ese fuego. Vamos, que si tienes los dos cerebros separados, como dice este montón de gente, surge la imperiosa necesidad de sincronizarlos. No vayamos a andar por la vida con dos cerebros que quieren cosas diferentes, habitando nuestro cráneo, todos desincronizados, haciendo cosas estúpidas. ¿Por qué no escuchas tu cerebro? De acuerdo, lo haré. Por eso no le hago caso a mi cerebro. ¡Y fuímonos! En tu caso, no te preocupes, que no tienes que sincronizar tus dos hemisferios porque ya están sincronizados. Es cierto esto, estudios han determinado que los hemisferios cerebrales funcionan en mayor o menor medida con respecto a las tareas que demandan más pensamiento racional que creativo y artístico que matemático, así como áreas que funcionan más en el lenguaje, en la pintura, danza o la programación, y existe una lateralización, pero te tengo una noticia. Es muy pequeña. El hemisferio izquierdo puede ser mejor, por ejemplo, en procesos como el lenguaje en el área de la gramática y la generación de palabras, y el derecho es más eficiente en la parte hablada del lenguaje, como la entonación y la acentuación del habla. Pero en ambos procesos los dos hemisferios mantienen una comunicación constante, y así con todas las tareas que realizamos. A pesar de esta pequeña lateralización de las funciones de los hemisferios, esta manera de funcionar no contribuye a que tengamos una mayor influencia en general de uno de los dos hemisferios en nuestra personalidad, como lo han determinado los estudios en neurología. El mito se difundió cuando Roger Sperry, ganador del Premio Nobel en 1981, compartió sus estudios en pacientes a los que se les había practicado una operación para cortar la estructura que une ambos hemisferios, llamada cuerpo calloso, como tratamiento para dolencias como la epilepsia. Estos pacientes con el cerebro escindido mostraban un comportamiento normal en la cotidianeidad. Pero cuando se sometieron a estudios de laboratorio, ciertas funciones que se han relacionado con uno u otro hemisferio parecían mostrarse trabajando de manera independiente. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto no aplica a todas las personas, sino a quienes se les practicó dicha operación. Y además, esos pacientes muestran un comportamiento perfectamente normal cuando están en condiciones fuera del laboratorio. Así que no te creas eso de que andas con dos cerebros diferentes que deben ser sincronizados entre ellos para funcionar mejor, y que de lo contrario estarás destinado a funcionar de forma solo creativa como un monje zen o como un rígido matemático haciendo cálculos contables. Si no te has sometido a una operación en la que cortaron el cuerpo calloso, tu cerebro, querido reptiliano, distribuye todas las tareas más o menos de manera equitativa, y no existe una lateralidad que influya en tu comportamiento. Y esto sería lo que tenemos para compartir contigo, querido reptiliano. Esperamos haber contribuido a hacerte una persona más insoportable cuando vayas por ahí corrigiendo esos mitos y dándotelas de cerebrito, contradiciendo a todo el mundo. Si te gustó este video, te invito a suscribirte si no lo has hecho ya, darle me gusta y a compartirlo. Y también te invito a quedarte por más con este otro video que hicimos sobre constelaciones familiares, otra tontería que intenta hacerse pasar por psicología. No olvides que puedes escuchar ya nuestro podcast en exclusiva para Podimo, La Cruda Verdad. Lo encuentras en el enlace en la descripción. ¡Chau!